Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. Soy Luis Marina, consejero cultural de la Embajada de España en Argentina, y les invito a acompañarnos un lunes más en un océano de cartas. Como saben, los que nos siguen fielmente desde hace ya bastantes semanas, desde finales de agosto, comienzos de septiembre, cuando arrancamos con un océano de cartas, puntualmente todos los lunes en torno a las 6 de la tarde nos estamos acercando a ustedes para pedirles que primero y sobre todo, que nos cedan, nos den, nos ofrezcan a nosotros y al resto de los interesados sus cartas. Un océano de cartas es un proyecto para la conservación de la memoria epistolar de la emigración española en Argentina y, por lo tanto, su objetivo fundamental es que aquellas cartas que todos ustedes o que algunos de ustedes conservan en sus casas, de sus familias en España, de sus antepasados, de sus familias directas actualmente, las digitalicen siguiendo un proceso muy sencillo y de esa manera podamos entre todos conservarlas. Fundamentalmente porque esas cartas, y ahora Mateo Niro, nuestro socio del Centro de Documentación Epistolar, insistirá sobre esto, constituyen, aunque muchas veces no nos demos cuenta los que las tenemos guardadas, constituyen una riqueza que no se puede perder. Una riqueza que es testimonio de, en este caso, de la inmigración española en Argentina, de lo que esa inmigración supuso, esos millones de españoles que a lo largo de pues más de un siglo fueron llegando a la Argentina, donde encontraron unas oportunidades y un país al que también con su trabajo y con sus vidas ayudaron a construir y a que sea tal y como es hoy la Argentina. La sesión de hoy, de todas maneras, de un océano de cartas, son muchas. Hemos tratado temas muy diversos que van desde las cartas de intelectuales hasta temas mucho más familiares, íntimos, pero hoy tenemos una sesión muy especial. Tenemos una sesión que hemos llamado Una carta desde el sur, relatos de migrantes españoles en el sur y la Patagonia argentina, y que es la primera, no la primera, porque ha habido otras sesiones en las que hemos tratado sobre cartas de otras partes de la Argentina, o sea, inmigrantes españoles en otras partes de la Argentina, pero creo que es la primera vez que reunimos a tantos protagonistas juntos de esas cartas en cualquier parte de la República, ¿no? Eso ha sido posible, en primer lugar, a todas las personas que nos acompañan y a las que ya doy la bienvenida. Luego las iremos presentando una a una, pero también gracias a Diego Santiago, nuestro cónsul general en Bahía Blanca, que es el elemento común de todas las personas que están viendo, porque todas las personas viven en partes, en provincias de la Argentina que dependen de la jurisdicción del Consulado General en Bahía Blanca y, por lo tanto, de alguna manera, Diego Santiago, al que agradezco también de manera muy sincera, es el nexo de todos ellos con el proyecto de un océano de cartas. No se me puede olvidar trasladarles a cada uno de ustedes el saludo personal del embajador de España en Argentina, que sigue de manera muy cercana el desarrollo de este proyecto y que les quiere saludar también esta tarde. Y poco más me queda, salvo agradecerles de nuevo a todos los presentes y también, sobre todo, a los que desde sus casas nos ven y nos escuchan esta tarde. Y el último agradecimiento, y siempre el más importante, para Mateo Niro y Belén González, del Centro de Documentación Epistolar, que son los protagonistas de este proyecto de conservación de la memoria epistolar a través del Centro de Documentación Epistolar y la página web sobre cartas, y que, bueno, pues como cada lunes nos acompañan en este paso a paso, descubrir una gota de agua más en ese océano de cartas que todos sabemos que está ahí y al que algún día espero, no sé si llegar a todo, pero en fin, ir descubriendo nuevas partes de ese
ese océano. Así que, sin más, le doy la palabra a Mateo Niro, del Centro de Documentación Epistolar, para que diga lo que le parezca conveniente. Mateo, adelante. Bueno, muchas gracias, Luis. Antes de agradecer a cada uno de los que nos están viendo, de los que nos están acompañando, contarle que Luis y todo el Centro Cultural de España en Buenos Aires, la Embajada, no solo acompaña, sino que confía en este trabajo que llevamos adelante, y cuando hablo nosotros, lo digo en un sentido general. Como decía Luis, utilizó la palabra justa, me parece, que tiene que ver con el protagonismo, y el protagonismo es de cada uno de quienes escribió la carta, quien conservó esa carta, y quien generosamente conocer esa memoria que habla mucho de nuestro pasado, pero también habla del presente y del futuro. Así que agradecerte, Luis, muy especialmente a todo el equipo del Centro Cultural, de la Embajada, por esta posibilidad de emprender juntos este desafío de Océano de Cartas. Agradecerte, Diego, Santiago, cónsul general, por esta posibilidad de juntarnos, porque de alguna manera las posibilidades de ir nadando en este océano de cartas depende de personas como las que hoy están participando de este encuentro, que llevan adelante este espíritu comunitario de los inmigrantes españoles en la Argentina. Y bueno, y agradecerles a ustedes, quienes me acompañan, de cada una de las ciudades tan lindas y tan importantes de nuestro país. Cuando miraba el listado de tantas ciudades, que ahora seguramente Diego las va a nombrar, decía con orgullo y satisfacción que las conozco a todas las ciudades que ustedes representan, así que agradecerles por este ratito de tener la posibilidad de conocerlos. Decimos personalmente porque ya nuestra vida ya es casi un Zoom, así que ya nos estamos conociendo personalmente. Y por otro lado, agradecerles por el trabajo que hacen todos los días en favor de esto, de la memoria y de la comunidad que representan. Agradecerle a Belén González, que está ahí, ustedes la pueden ver, y porque lleva adelante este trabajo con un cariño, un amor, una responsabilidad y un talento muy significativo y muy importante para este tipo de trabajos y de desafíos, y a todos mis compañeros y compañeras del Centro de Documentación Epistolar. Y por supuesto, como decía Luis recién, a todos los que nos están viendo y siguiendo cada lunes, y hoy especialmente en este día, en esta celebración que estamos teniendo de la memoria, del encuentro, ¿sí? Lo que supone fundamentalmente cuando hablamos de inmigración y hablamos de memoria social, estamos hablando de encuentro, y ustedes saben que la memoria social se construye fundamentalmente a través de este tipo de interrelación y a partir de los testimonios escritos. Por eso la conservación de este patrimonio, de esta memoria, que son las cartas, ocupa o debe ocupar un lugar central para la conciencia de las identidades de estas comunidades, tanto de las personas o de las familias. A mí me pasó, seguramente a cada uno de ustedes les pasó, que un día encontramos una caja de zapatos o de zapatillas y descubrimos un montón de cosas a partir de la lectura de esas cartas, en mi caso de mis abuelos, cosas que no sabíamos, cosas que justificaron muchas cosas de lo que uno termina siendo. Por lo cual, no solo constituye una parte fundamental de la identidad de las personas y de las familias, sino de todas las comunidades. En los últimos años, por suerte, el estudio de estas prácticas o las instituciones ligadas a estas prácticas se fueron tomando cada vez mayor protagonismo, porque antes eran dejadas de lado, era un documento poco importante, esto que reflejara la práctica cotidiana, las cosas que les pasaban a nuestras familias, que no les pasaba más que tener esperanzas, enfermarse, tener
desasosiegos, amores y desamores. Ahora, díganme ustedes qué cosa más importante que esa hay en la vida. La carta constituye uno de los espacios culturales fundamentales, privilegiados, podemos decir, en la constitución de la memoria escrita de las sociedades. Y en el caso de unas sociedades como la que nosotros constituimos, está forjada fundamentalmente o centralmente a través de la inmigración. Y ustedes saben, más que nadie, que carta e inmigración son dos elementos que actúan casi de la mano. Conservarlas, protegerlas y ponerlas en circulación es una tarea urgente. ¿Y por qué decimos urgente? Casi como un carácter de alarma. No una alarma en un sentido catastrófico, no una alarma en un sentido de responsabilidad. Todos los que estamos acá, hoy reunidos, todos los que están mirando esto, formamos parte de una generación de transición entre la cultura impresa o la cultura en papel y la cultura digital. Y ustedes saben que el carácter de papel, precioso y que nos ha ayudado y que nos sigue ayudando para la preservación de los documentos, para leer libros, también sabemos que tiende, por su propia materialidad, a la dispersión, a la destrucción, porque es un carácter maleable. Las cartas estas de las que estamos hablando, al no tener un valor comercial, entonces generacionalmente tienden a perderse, a extraviarse, a desvalorizarse, pero no porque haya gente que no le presta atención, sino por cosas de la vida, mudanzas, situaciones cotidianas que tienden a que esto no se preserve. Y es nuestro deber preservarlas. Y cuando decimos preservarlas, estamos diciendo, como decía Luis antes, un solo gesto que es contar con ese patrimonio, digitalizarlo, y cuando decimos digitalizarlo, que es esta palabra que parece tan sofisticada y no lo es, todos los que estamos acá tenemos un celular, sacarle una foto. Y eso, sacarle una foto y compartirla. Nosotros en la página, en el archivo, que llamamos un archivo participativo, es un archivo comunitario, no es de nadie, es de todos y todas, dice, lo primero que van a encontrar es subir tu carta. Entonces, contener esas cartas que ustedes digitalizaron en ese repositorio, ya esas cartas están protegidas y puestas en circulación. Se trata, y con esto termino, y vuelvo a agradecer, de la alegría, por la alegría que nos hacen pasar en compartir este proyecto. Ese es el agradecimiento más grande que queremos hacerle. Se trata de preservar, se trata de poner en valor un patrimonio. Fíjense las palabras que voy a decir que parecen contradictorias y son absolutamente complementarias cuando hablamos de cartas. Es un patrimonio tangible, porque son papeles que se tocan, e intangible al mismo momento. Hay recuerdos, hay deseos, hay tristezas, hay esperanzas de nuestras comunidades, un verdadero tesoro de nuestras lenguas y de nuestras historias. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Mateo, como siempre. Y Diego, nada, lo dicho antes, te agradezco mucho tu disposición desde el primer momento para que esto fuera posible. Y a partir de ahora te dejo que presentes a todas y a todos los que nos acompañan y que, bueno, repetimos la palabra, pero no creo que es necesario repetirla, que son los verdaderos protagonistas de la charla de esta tarde. Adelante, Diego. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los que están viendo el programa. La verdad es que es una suerte haberlo traído a Bahía Blanca, que es donde se encuentra la sede del Consulado General de España para el sur de Argentina y toda la Patagonia. En primer lugar, quería felicitaros. Es un elemento fundamental de lo que quería comunicaros, tanto el Centro Cultural de la Embajada en Buenos Aires
tanto al centro de documentación, a las personas de Mateo Niro y Belén González, porque la iniciativa quizás ya os ha llegado de alguna manera la noticia, pero fue bien recibida incluso antes de difundirla. No hizo falta tanta difusión como suele ser usual en un proyecto de esta envergadura, que hay que conocer la página web a través de la cual hay que dar a conocer las cartas de las que vamos a hablar. La voz empezó a correr y la gente empezó a buscar, como decíais, en la caja de zapatos, en el desván. Además, fue lanzado cuando todos estábamos en casa intentando ver un poco cómo superar el aislamiento, la pandemia. Las familias se reunían, hubo momentos de mucho cariño y la verdad es que en el momento preciso habéis recuperado una fuente fundamental de identidad personal y familiar. Además de felicitaros, quiero agradeceros porque 2 meses después de que lo pusierais en marcha con la celebración del 12 de octubre, quiero agradeceros que hayáis pensado en nosotros para presentarlo también en otras partes de Argentina. Es importante, hablaré de ello, poner en valor que la experiencia del emigrante es común, pero a la vez es variada en función del lugar a donde llegó o donde acabó forjando una vida, con lo cual es de esperar que en las cartas que hoy vamos a compartir o las que las personas empezarán a subir a vuestro sitio web, veáis lo que hay de común en la vida en general, de todos, en la emigración, pero también lo que hay de particular de cada localidad, lo cual lo hace incluso más interesante. Ya os digo, Argentina es un país muy grande y la variedad de experiencias que se pueden vivir en el país llegando por primera vez, como hace un emigrante, son muy diferentes. Quiero agradecer sobre todo a todas las personas que iremos presentando a lo largo de la tarde que se han prestado a compartir. Todos ellos son de diferentes zonas de esta demarcación, de diferentes zonas de Argentina, y la verdad es que es un placer ver a muchos de ellos, presentarles, porque sé que la experiencia de vida, de las que algunos conozco un poco mejor, es una buena muestra de lo que es la identidad del emigrante y la forma de mostrarlo es a través de la carta. El segundo mensaje fundamental que tengo esta tarde es una invitación a participar. Participar se puede hacer de 2 maneras. Se puede simplemente participar en el proyecto Un Océano de Cartas leyendo, es entrar en la página web sobrecartas.com, en la intimidad de cada uno, en el celular, en el móvil o en el ordenador y empezar a curiosear sobre lo que ha sido el relato de la vida de cada uno. Es una página web bastante fácil de usar, tengo que decirlo. Tiene diferentes categorías. Uno puede leer diferentes cartas en función de lo que esté interesado en ese momento y seguramente una cosa le va a llevar a la otra. Y hay cartas de todas partes de Argentina, hay cartas sobre muchas temáticas y ya están ahí y han pasado solo 2 meses. Es decir, el proyecto imagino que es muy ambicioso, pero esta primera parte de descubrir lo que hay en las casas de cada uno, en la intimidad de cada emigrante es importante. Además de leer, se puede compartir y eso es importante. Como decía Mateo, parece bastante sencillo. Es lo primero que se ve cuando uno entra en la página, en el centro de la página es subir tu carta. Es simple, es una foto, un escaneo de una carta propia y ese simple gesto ya preserva lo que decían, algo que es legado material o inmaterial. La carta individual pasará a formar parte de lo que es el proyecto. Tal como lo he ido entendiendo, a la vez que he ido siguiendo los diferentes programas que habíais ido emitiendo cada lunes, en lo material es un archivo. Es tan sencillo de explicar como es un archivo, es un repositorio, pero es participativo y ahí está el matiz. No es un archivo que se vaya armando a medida que los estudiosos averiguan algo de interés, sino que la persona puede compartir lo que él más valora, que es parte de su intimidad y quiere compartirla con el resto de la sociedad y con el resto de migrantes. El objetivo es doble. Luis suele referirse a esta expresión, es la memoria epistolar de los inmigrantes. Es la expresión que todo lo resume. Es memoria
Es epistolar, es lo que quiso compartir con seres queridos en su momento, no quiso hacer público, pero hoy se puede hacer público, y sobre todo de los inmigrantes. Con los de los inmigrantes, creo que la palabra clave es poner en valor. Las vivencias de los inmigrantes suelen manifestarse en una expresión artística que es visible para todos, que es el patrimonio inmaterial, los edificios que los inmigrantes fueron construyendo con esfuerzo, sus teatros, sus hospitales, sus centros de asociación, hoy en día aún se pueden ver y se seguirán viendo. Ese patrimonio ha de ser complementado, en mi opinión, con la vivencia que muchos relataron, pero que no tantos han expuesto de esta manera. Esta es la oportunidad de la palabra que mencionó Mateo, de lo intangible, de la vida de tantas personas, saber realmente cómo fue. No solo verlo en la grandiosidad de muchos de los lugares que iré mencionando, donde las asociaciones españolas tienen unas instalaciones que suelen ser protagonistas de la arquitectura de la ciudad, sino también a través de esta experiencia personal que conjuntamente acabó forjando la identidad. Decía hace unos minutos que el proyecto tiene algo de bello, que es que manifiesta lo común de toda vida. Es una carta, todos las hemos escrito alguna vez. No sé si en el futuro habrá repositorios de emails que habremos compartido con las familias a medida que viajábamos, puede ser, o incluso chats de WhatsApp, pero en este momento la carta además coincide con la etapa de la emigración española más hacia Argentina más importante. Eso de común tiene también elementos diferentes, es la vida elemental de cada uno. En la vida de cada migrante se fue forjando algo que llevó a enriquecer la identidad argentina, también la española, pero el emigrante puede mostrar cómo fue forjando una historia muy concreta para sí y su familia. Yo os tengo que contar que la emoción con la que puedo hablar de este proyecto, no solo es porque me parezca una idea inmensamente estupenda del Centro Cultural y el Centro de Documentación, y es porque en realidad habéis tocado una de las primeras experiencias que tuve en Argentina, en mi destino en este puesto, y es que a las 2 semanas de llegar me invitaron precisamente a un acto de lectura de cartas. En el centro, lo organizó el Centro Castellano-Leonés de Bahía Blanca, en la estación ferroviaria, un lugar precioso para un evento de este tipo, y la verdad no sabía exactamente cuál era el objetivo que querían compartir ese día, y cuando empecé a escuchar a varias personas leyendo cartas personales o familiares y cómo se emocionaban todos los que estaban en el público, incluyendo yo y los niños que estaban escuchando, entendí el valor individual de una carta para todos los que comparten una experiencia. Esa experiencia la vais a compartir ahora online, va a quedar ahí, es un archivo, todos pueden leerlo y a la vez todos pueden participar. Con lo cual, yo formo parte de todos los que se emocionan con este proyecto para poner en valor lo que estáis haciendo. Ahora quiero presentar a las personas, más bien los lugares de donde vienen, porque la presentación la haré individualmente cuando vayan a hablar. ¿De dónde vienen? Bueno, esta demarcación esta demarcación consular, esta parte de Argentina, es un territorio bastante amplio, con lugares geográficamente muy variados, con experiencias de vida muy variadas, localidades más grandes, más pequeñas, algunas están en la Patagonia, otras están en la provincia de Buenos Aires o en la Pampa de Neuquén. Por lo tanto, creemos que para motivar e invitar a todos los españoles emigrantes o descendientes de ellos para que compartan su experiencia, es saber que no están solos cuando leen una carta y que todo es interesante, que su experiencia familiar es interesante para todos, porque van a escuchar diferentes cartas, van a ver que vengan de donde vengan, del lugar en Argentina, todo eso que pueden contar, que parece íntimo, quizás simplemente le puede interesar al que lo redactó, le parece, no, es de interés común para todos por vivir la experiencia compartida. Yo he seguido el programa durante lo que habéis ido presentando cada lunes de hace semanas. Ya hubo alguien de la demarcación que habló desde Tres Arroyos, una entrevista a Diana Arias,
realizada por Héctor Somovilla. La verdad es que me supo a poco, porque me quedé esperando saber qué pasó con la pareja cuya historia de amor Diana presentó, pero no nos dijo qué había pasado entre ellos. Pero sí que fue un primer elemento para saber todo lo que puede dar de sí lo que estáis haciendo, los que estáis subiendo cartas. Con solo 7 cartas se forjó un libro, hizo una entrevista, todos la seguimos atentamente, solo 7 cartas. Imaginad cuando hay miles de cartas subidas en un repositorio digital. Imaginad lo que va a pasar cuando todos vosotros tarde nos contéis a todo el público vuestra experiencia. La llegada de lo que hacéis es muy importante y por eso estáis todos invitados a hablar a continuación. Algunos de vosotros ya habéis hablado a través de libros. Otros que van a hablar hoy conocen a inmigrantes que escribieron libros. El valor del libro es fundamental, el que cuenta la experiencia del inmigrante, es emocionante, pero está destinado al público. Por definición, la persona que escribe el libro ya tiene un público dirigido, sabe cómo dirigirse a ese público y quiere contar su historia de forma pública. Lo importante de este proyecto quizás es que ese patrimonio que quedó ahí habla de lo íntimo, lo más personal, lo que incluso no teníamos por qué contarle a ninguna persona en público, quizás lo que no parecía interesante, la vida cotidiana, pero es al final esa la que acaba forjando la identidad día a día, el día a día del emigrante, la que acabó forjando identidad común en cada localidad y la identidad al final tanto española como argentina. Ojalá que esta presentación de hoy sirva para animar a muchos a leer, a consultar, a curiosear, a hablar con otros, a presentar el proyecto a otros y sobre todo a participar. Sin más dilación, quiero contaros que hoy hablarán personas de Bahía Blanca, en la persona del presidente de la Federación Regional de Sociedades Españolas, desde Tres Arroyos, desde Coronel Pringles, desde Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y desde Coronel Dorrego. Es una variedad bastante amplia, una muestra, solo una muestra, pero bastante significativa, de todo lo que puede dar de sí los protagonistas de este proyecto en el sur de Argentina. En primer lugar, quiero presentar a Alberto Pérez, es el presidente de la Federación Regional de Sociedades Españolas en Bahía Blanca, que aúna a, bueno, más de 50 asociaciones españolas en toda esta parte de Argentina y que es un pilar fundamental también para que a todas esas personas que participan de las asociaciones que están deseando contar su historia como inmigrantes, para que conozcan mejor el proyecto y se sumen al mismo. Así que, Alberto, cuando quieras, tienes la palabra. Alberto, no te olvides de activar el micrófono, por favor. Perdón, me había olvidado de... Perdón. Adelante. Sí, gracias, Diego, y saludo al consejero cultural, al director de documentación, a los demás amigos presentes y a los televidentes. Represento a la Federación Regional de Sociedades Españolas de Bahía Blanca, y como dijo ya Diego, y bueno, en este tema quiero agradecerles primero a ustedes que nos hayan tenido en cuenta, principalmente a nuestro cónsul, para hacer este programa, y es muy importante rescatar, como bien dice Diego, que el sur también existe. Lo hemos contagiado, me parece, con estas frases. Y bueno, desde la Federación nos enteramos de este programa muy prontamente por nuestra amiga Finita de San Julián. Incluso hicimos un taller por allá por el 20 de febrero con Belén, que fue muy amable y muy instructivo, y a partir de allí ya empezaron algunas de nuestras federadas a recabar y buscar fotografías y cartas y remitírselas a Belén. Y posteriormente también instrumentamos desde nuestra federación, a través de la secretaria rentada, que colabore con otras federadas pequeñas que no tienen por allí
las facilidades o personas mayores que tienen un poco de aprensión con el tema del manejo digital. Y otra cosa que también necesitan las personas, que alguien de confianza maneje sus cartas, porque realmente lo consideran como un tesoro de la familia, de sus antecesores o de ellos mismos. Y entonces por allí, a través de nuestra secretaria, se vincula con algún familiar, algún vecino que le tenga confianza para poderle facilitar la carta, porque yo veo que son un tesoro realmente para cada una de nuestras familias, que está muy bueno el programa de poderlo rescatar y preservar en forma digital para las generaciones futuras. Bueno, y en eso estamos, y bueno, y este tema también nos ha servido mucho en este año tan complicado que tenemos de aislamiento, porque permite generar estas actividades con los medios que hoy disponemos de plataformas remotas. Hemos estado en contacto con muchos de nuestros integrantes de la colectividad y bueno, nos sentimos un poco más cerca, compartiendo, cuando todo este año se nos ha alterado nuestra vida normal a todos. No podemos hacer las actividades culturales, familiares o reuniones que veníamos haciendo habitualmente y que habíamos programado allá por inicio del año, y a partir de marzo se nos trastocó todo. Pero bueno, esta fue una de las actividades que realmente ha servido muchísimo, además de preservar el valor de las cartas, en poder mantener estas reuniones, dialogar con nuestros integrantes de la colectividad, y realmente es para felicitarlos. Bueno, no le quito más tiempo, les agradezco muchísimo la invitación y la participación, y ahora vamos a escuchar a los verdaderos protagonistas, que son los demás que están presentes acá con sus cartas o las cartas de sus familiares. Muchas gracias. Como decía Alberto, pasamos a los protagonistas. Nuestra primera invitada es Sara Vázquez. Ella va a participar desde Tres Arroyos. Es parte del Centro Cultural de España en la ciudad. Y le damos la palabra a Sara, cuando quiera. Bueno, buenas tardes. Soy hija de españoles. Vinieron en el año 30 y en el 28. Mis padres, Luis Vázquez de Gutiérrez y Jovita Seijas Pombo. Llegaron acá a la Argentina con apenas 16 años. Se conocieron en Copetonas y en el año 1940 se comprometieron y en el 44 se casaron. Y, mi mamá es de Lugo y mi papá de Orense. Yo recibía cartas de mi tía monja, que está en León, en Benedetinas de León, en el convento, y me gustaba mucho leerlas, porque eran muy lindas. Y bueno, en un momento le escribí pidiéndole que si tendría lugar en el convento para llegar hasta ahí. Me dijo que sí, cómo no. Era la única tía que quedaba y me dijo que bueno, que tenía que pensar que me quedaba bastante lejos Galicia, que tenía unos tíos ahí. Y en Orense también tendría que hacer noche. Bueno, después pasó el tiempo y no pude viajar, no pude llegar. Y ella se operó de la vista
Le fue muy bien, veía muy bien, mucho mejor, estaba muy contenta y agradecida a Dios. Y bueno, luego nos seguimos escribiendo hasta que en el año 2001 falleció ella. Y ya no, se me fueron un poco las ganas de viajar. Pero siempre guardo esas cartas, incluso las que le escribía a mi madre. ¿Terminó la filmación, no? Porque eran muy lindas. ¿Querés leer un cachito? Está muy emocionada. Bueno, estoy un poco en deuda con vosotros porque no les he escrito en estos días, pero no los he olvidado. Los recuerdo con cariño. Bueno, espero vuestra carta. Los abrazos. Sor Pilar 6, Japón. ¿Qué más tengo que decir? Y bueno, mi mamá volvió a ir a España en el año 82. Dice que encontró muy cambiado todo. Y bueno, nos contaba cómo era allá, cómo estaban. Cómo era todo aquello. Contá lo que te enviaba. Mi tía monja hacía unos trabajos muy lindos. Cuando nací yo, me envió, dijo, es para la nena, un huevito trabajado que dentro era todo la piecita, era la camita, el toilecito, la sillita, y aquí está. Bueno, no sé si se alcanza a apreciar. Tiene 75 años. Déjalo aquí. Nos mandaba escapularios, todos hechos por ella. Y todos los guardo de recuerdo. Seguirán ahí quién sabe cuántos años, los que pueda vivir yo. ¿Qué más puedo contar? Vos quieras. Que quería que fueses monja. ¿Mm? Que quería que fueses monja. Siempre le escribía a mi mamá a ella, diciéndole a ver si no podía hacer de que alguna de nosotras dos, una hermana más que tengo, y yo, alguna de las dos podía ser hermana también, monja. Pero no tuvo esa suerte. Muchas gracias, Sara. Le agradezco mucho por compartir su experiencia. Ahora contactamos con otra localidad en la provincia de Buenos Aires. Es en este caso Coronel Pringles, desde donde nos va a hablar Diego de Dios Abajo, un emigrante español que nos va también a hacer participación de
del relato de su parte en esta localidad de la provincia de Buenos Aires. Bien. Buenas tardes a todos. Yo nací en 1953 en Tabuyo del Monte, Astorga, León. Querido hermano, recibí tus 2 cartas. En una de ellas parecía que solo había que embarcar y en la otra, por lo visto, hay dificultades. Después de un año de trámites, todavía falta el rabo por desollar, que se le va a hacer paciencia. Hermano Diego, yo no hallo nada que aconsejarte, pero será cuestión de hablar con unos y con otros. Yo creo que no hay motivo para impedirte el viaje, puesto que mamá tiene 3 hijos más y no queda desamparada. Y además, tú más lejos o más cerca, la vas a ayudar igual. No veo el motivo de que te tengas que estar pegado a ella. Por lo pronto, trata de arreglar las cosas. Bueno, querido hermano, me alegraré de que al recibo de la presente los encontré bien de salud y todos yo por el momento estoy bien. Le das un abrazo a mamá y a todos, pues a todos los quiero igual. Y tú recibes un fuerte abrazo de tu hermano Teodoro de Dios. Muchas gracias. Decía esta carta. Muchas gracias, Diego, por compartir la carta con todo el público. Para acá. Porque él quería ir a ver los padres y no pudo. Entonces, contarles algo más. Contarles algo más. ¿En qué barco viniste entonces? Yo vine en el barco Juan de Garay. Salí en octubre y llegué en noviembre acá, a Buenos Aires. ¿Te radicaste en Pringles? Y de Pringles vine a Peralta, Zoilo Peralta, que era una estación nomás. Y ahí estuve 38 años. Y en España tu familia, contarles. Así que ahora estoy en Pringles. ¿Familia de España? ¿Tu familia de España? La familia de España, los hermanos ya murieron todos y mi madre también. Quedan los sobrinos. Tengo varios sobrinos que hablo con ellos. Nos hablamos por el teléfono chico este.
Yo no sé, mi señora es la que habla, pero hablo yo también. ¿Y cómo recibías las cartas? Así que tengo varias cartas y las tengo todas guardadas acá. Tengo varias cartas, tengo. Porque era la manera de comunicarte. ¿Eh? Era la manera de comunicarte, por ejemplo. Y entonces las cartas tardaban a lo mejor 1 mes, 2 meses en venir, no, tardaba mucho en comunicarse uno, no es como ahora. Y ahora ya yo hice un viaje, ese viaje allá, ahora cambió todo. Sí, por el viaje que hiciste. Cambió todo. No es como antes, imagínense, tardaba casi 20 y tantos días en el barco, casi 1 mes. Así que, ¿cómo se comunicaba uno? Carta. No había aviones, no había autos, no había nada. Y bueno, muchas gracias, Diego, por su participación. Ahora vamos a pasar a la Patagonia, concretamente a la provincia de Chubut, donde van a participar Pedro Esteban, que además está acompañado por nuestra vicecónsul honoraria de España en Puerto Madryn, Laura Esteban. Sin más preámbulo, contactamos con la Patagonia. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal, Diego? Y bueno, un saludo para todos. Y sí, hoy el protagonista desde Puerto Madryn es Pedro Esteban, es mi tío. Vinieron con mis abuelos y 3 hermanos más, eran el matrimonio y 4 hijos en la Guerra Civil Española. Pudieron venir porque mi abuelo era argentino, había nacido en la provincia de Entre Ríos y bueno, salieron de España en diciembre de 1936 y llegaron a Buenos Aires, estuvieron unos días en el Hotel de Inmigrantes y después en el barrio de Villa Urquiza. Luego, por problemas laborales y porque mi abuelo quería vivir en una ciudad más pequeña, se radicaron en Puerto Madryn y vinieron en 1937. Llegaron un día de la primavera, aunque aquí en Chubut es un poco fresca la primavera, un 21 de septiembre. Así que, bueno, les dejo con el tío Pedro, que les va a leer una carta que le escribió mi abuela Teresa a su hermano Agustín, que era uno de los hermanos menores varones. Así que, bueno, los dejo con el tío Pedro, que es el protagonista. Bueno, esta carta deja ver un poco cómo era la vida en España y en Argentina. Y dice así: Puerto Madryn, 5 de enero de 1950. Querido hermano, ayer recibí carta de Pascualita y como yo le pedía me dijera cómo van tus asuntos, me detalló la situación. Con este correo les mando cartas a Carmen y las niñas. Creo que tendrá buena acogida. Para hacer cual sea la contestación, vos te casas o te vas de la casa con las fincas o sin ellas. Mira, Agustín, esta situación para ti es mala. Te haces viejo y no ganas nada. Una vez fuera hay que afrontar la vida como sea. Nada te faltará si obras con criterio claro y sereno. Mira, Agustín, nosotros nada teníamos, bien lo sabes, pero con buena voluntad y constancia, hoy tenemos un capital que nos permite vivir cómodamente. Quiero que me des ese gusto, sea el mejor regalo que me puedas hacer en la vida. Espero tu carta con impaciencia y me digas, ya está todo arreglado. Joaquín y los chicos me dicen lo mismo. Me encargan lo mismo. Si en algún momento piensas algo, si podemos ayudarte, lo haremos. El día 2 estuve con Mercedes. Fui a despedirlos, pues los trasladaron a la provincia de Entre Ríos. Está muy bien y contenta. A Pascualita lo voy a escribir mañana. Si con esta carta que le escribí se saca partido, bien, y si no, sacamos nada.
Renuncia de una vez, que no te faltará, Dios ayuda. Nada más, mis cariños a Pilar, y si te quiere de una vez, para siempre os casáis. Recibe el cariño de todos y con un abrazo grande de tu hermano, mi hermana Teresa, mi mamá. Bueno, ¿querés decirles algo más? No, lo felicito al programa la verdad que es muy ameno, muy lindo y se quiere instructivo porque uno se da cuenta de muchas cosas de la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias por convocarnos y bueno, una felicitación para todos por la participación. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. Seguimos con más protagonistas, en este caso seguimos recorriendo la Patagonia hacia el sur y en este caso vienen desde Comodoro Rivadavia, del centro vasco. Son dos personas, son Mabel Hernández y Héctor Bastán, que ambos van a participar y en primer lugar le pasaremos la palabra a Mabel Hernández. Mabel, no te olvides de activar el micrófono que no te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas ahora, tardes. perfecto. Muy contenta de escuchar los relatos anteriores, la verdad que me conmueven. Como me han conmovido estas cartas, son varias las cartas que tengo familiares. Este año las ha ido mostrando mi madre porque ella quería escribir un pequeño libro que lo hizo familiar, que se llama De Euskadi a la Patagonia, y lo hemos repartido entre todos los familiares, ¿no? Ella lo ha querido escribir para que todos los descendientes sepan de la vida de su padre. Su padre vino del País Vasco, se llamaba Domingo Urbieta, vino a la edad de 14 años, muy joven, allá quedaron su padre y sus hermanos. Su madre ya había fallecido y su padre se había vuelto a casar. Así que él decide venir acá, primero a la provincia de Buenos Aires. Él estuvo con unos tíos maternos en Trenquelauquen y a la edad de 21 años ve la oportunidad de venir a la Patagonia. Así que llega a estas tierras y se interesa por la cría de ganado ovino. Así que lentamente y atravesando toda la inclemencia de lo que es el clima patagónico, las distancias y la soledad, se va instalando de a poco en unas tierras y va criando animales. Se dedica a la cría y a la venta de la lana. Después adquiere otro campo en la provincia de Santa Cruz, que esa estancia se llamaba El Cerrito y yo la conocí, y bueno, y llega el momento en que él decide formar una familia. Ya había trabajado mucho y había tenido una vida bastante sacrificada, conoce a mi abuela, Delia Ferrín, hija de gallegos, y se casan. Se casan y tienen 8 hijos. Yo soy hija de su hija mayor, Delia Urbieta, que es mi madre, que tendría que estar hablando acá, pero me lo delegó a mí. Pienso que por emoción, más que nada, porque la carta que les voy a leer es de mi bisabuelo, que quedó en el País Vasco, en Zarauz, a mi abuelo, que se había venido acá solo a la Patagonia. Bueno, quería decir que yo disfruté mucho del hogar de mis abuelos, porque allí recibían a todas las familias, recibían a vecinos, a familiares, porque en esa época la gente vivía todavía bastante en el campo. Pero mi abuelo, como siempre les dijo a sus hijos que lo mejor que le podía dejar era la educación. Ni bien ellos cumplieron la edad escolar, se compró una casa en Comodoro, instaló bien a su familia para que todos estudiaran y él iba y venía a las estancias que tenía. Bueno, por ahí me emocioné al final de la carta, porque yo no sé qué ocurre. Yo no conocía a mi bisabuelo, tampoco, a mi abuelo lo conocí, pero falleció cuando yo tenía 6 años, pero a través de las cartas uno como que los antepasados dejan de ser nada más que un recuerdo que te cuentan los padres, del abuelo, bisabuela, tardás tiempo en acordarte de los nombres, de grabarlos, pero a través de las cartas vos te conectás con la emoción y con lo que sentían esta gente antigua, que no sentían tan diferente a nosotros.
no tendrían WhatsApp, pero sus emociones estaban, el cariño por su gente, tratar de verse, tratar de conectarse. Mi abuelo tuvo la oportunidad de viajar a España una vez al País Vasco, a Zarauz, y allí a los 30 años se reencontró con su padre y sus hermanos. Después mantenieron correspondencia, pero bueno, él no volvió. Esta carta que les voy a leer, que yo la pasé en una hoja en blanco porque está muy, muy viejita, ¿no? Me cuesta por ahí leer un poco la letra. Está firmada por Sebastián Urbieta, mi bisabuelo, desde Lasarte, el 17 de julio de 1937. Mi abuelo, el que llegó a Argentina, 89. La carta dice así: mi muy estimado hijo Domingo, me alegraría que al recibo de estas letras te halles bien con toda tu familia. Yo, Domingo, que hoy es el día de mi cumpleaños 78, y después de celebrar bien, me pongo a escribir 4 letras. En este momento estoy y fuerte, siempre con la esperanza de verte aquí. Que los productos de la estancia a buen precio. Y si esto, sí, mi deseo, Domingo, es verte. Yo te escribí para el día de tu cumpleaños y todavía no he tenido ninguna contestación. Te suplico me contestes, sin falta, pues, Domingo, hoy vivimos en Lasarte, pues el marido de María ha venido a trabajar aquí. La casa de Zarauz la tenemos alquilada con veraneantes. Ahora tenemos una casa en Zarauz y otra en Lasarte. Los demás están todos bien. Melchor sigue como siempre y Nicolasa y los demás están bien. Ya sabrás que estamos en medio de la guerra, pero también creo que concluirá pronto. Y a ver si tú preparas para entonces nuestro deseo. Es así, sin más, Domingo, muchos recuerdos de parte de todos y muchos cariños para tu esposa, Delia, y muchos besos a las niñas. Y verte es lo que deseo de todo corazón. Soy tu padre, Sebastián Urbieta. Bueno, gracias por escucharla. Nuestra familia ha estado siempre ligada al Centro Vasco. Mi madre es socia, yo soy socia. Mi madre ha pertenecido a la comisión del Centro Vasco. La hemos pasado también en las fiestas. Yo he formado parte del cuerpo de baile y mis hijos también. Y siempre mantenemos este lazo con este centro tan lindo que está en Comodoro y que ahora el presidente es Héctor Bastán. Así que agradecida a esta gente que nos reúne todos los años en las fiestas y en todo lo que organizan, pese a que estamos con estos medios de comunicación en esta pandemia, ellos igual nos convocan a través de sus ricas comidas o a través de otros eventos. Estoy muy agradecida por eso. Y estoy muy agradecida a estos antepasados que se sacrificaron tanto para que nosotros tengamos una mejor vida acá, como la tenemos ahora. Gracias. Muchas gracias, Mabel. Precisamente pasamos ahora a conectar con Héctor Bastán, el presidente del Centro Vasco en Comodoro Rivadavia, una ciudad donde hay varios centros regionales españoles, hay una asociación española y la primera con la que contactamos es precisamente con el Centro Vasco y sin más preámbulo le damos la palabra a Héctor. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, cónsul. Muchas gracias por la invitación y muy emocionado por este proyecto. Le agradezco a Alba que estuvo a cada momento pendiente de considerarme, de considerarnos y estar dando las indicaciones para que esto hoy suceda. Tengo muchas cartas y muchos documentos y tuve muchas dudas
de mostrar una carta, pero porque me ha impactado desde que la recibió mi madre, y yo era muy chiquitito, y cuando Mateo Niro, Luis Marina, usted mismo, cónsul, hablaban de tristezas y cosas íntimas y familiares, dije, bueno, no estoy tan errado, y por eso esta carta la voy a compartir con ustedes. Mis padres vinieron en 1955 y esta carta es del 12 de septiembre de 1965. En esta carta a mi madre le avisan que fallece su madre, después de 10 años de haber tenido que irse desde España y no haber podido volver a verla. Yo tampoco conocía a mis abuelos. Y la particularidad de la carta también es que el sobre venían en ese tiempo con cruces negras, o sea, lo cruzaban con una parte negra. Entonces la recibieron en casa y la traía un vecino porque las casas todavía no tenían número en el barrio donde vivían. Así que los vecinos sabían que había pasado algo y también venían a saludar. Yo tenía 7 años cuando mi madre abrió esa carta y es una de las cosas que más recuerdo, creo que la única cosa que recuerdo cuando soy chiquito. Recuerdo el momento, lo que estábamos haciendo todos, así que sin más, y también me emociona, por eso le agradezco que me permitan compartir esta carta. Barcelona, 12 de septiembre de 1965. Estimados hermanos y sobrinos, en la presente carta que al recibirla van nuestros mejores deseos de que gocéis de buena salud. También pido que os llenéis de ánimos para con los contratiempos de la vida, pues no siempre dan gozo las noticias y esta carta no hubiera querido nunca escribirla, pero el destino tiene una cadena de hechos y cosas trascendentales que no podemos desviar ni evitar. El caso no deja de ser muy memorable y revertiros de valor para afrontar las penas de la vida. Como ya os comuniqué en mi anterior carta, la enfermedad de la madre, hecho ocurrido el domingo de Ramos de este año 1965, pasó a ser una lenta pérdida de facultades y sentidos, cosa inevitable a su edad y tan agotadora vida llena de vicisitudes que pasó con todo el dolor reflejado en el corazón. Os tengo que dar la fatal noticia de que el día 6 de septiembre nos dejó para siempre, que Dios la tenga en la gloria, y está enterrada en el cementerio de las Cortes, en el nicho de propiedad de la abuelita Carmen. El dolor que podemos sentir no puedo evitarlo, pero pensar que nosotros la sentimos y sufrimos igualmente. Nos queda el consuelo de los hijos para mitigarlo y que ella del cielo nos guíe por el camino del bien para con nuestros semejantes y cuando llegue nuestra hora nos podamos reunir con ella hasta la eternidad. De lo demás de la familia no puedo decir más que hasta el presente estamos bien. Esperamos con ansias vuestra noticia, recibido de corazón, besos y abrazos de todos para todos. Carta que llegó más o menos casi un mes después de lo que sucedió, carta que mandó un hermano, mi tío, que sí lo pude conocer, por suerte, y si bien es una cosa íntima y familiar, creo que le ha pasado a muchos inmigrantes no haber podido estar conectados como estamos conectados hoy. Porque hoy, inclusive a pesar de las conexiones que tenemos, también duele el no poder abrazar a la familia, a los abuelos, a los padres, a los amigos, a los hermanos, a todos. Muchas gracias a todos y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, Héctor. La verdad es que es emocionante que la historia como la recordáis y lo que compartís. Vamos a seguir en Comodoro Rivadavia, en este caso el centro asturiano. La persona que nos va a hablar desde el centro es José Estrada Vázquez y tiene la palabra, José. El micrófono, José. A ver ahora. ¿Me escuchan? Perfecto. Adelante, José, adelante. Adelante. Bueno, espera que llamo a mi esposa porque quiere
enterarse de mi vida en mi familia. Más, ven acá. Yo empiezo. Bueno, estimados, me encanta la idea. Soy fanático asturiano, igual que mis hijos. Hoy me cuesta un poco, pero voy a contar experiencias de mi padre. Mi padre es el que escribió o recibía correspondencia. Nos vinimos de Asturias para Argentina. Yo no tenía nadie a quien escribir, era muy pequeño. Vamos a empezar. En el año 52, por la situación en Asturias, sobre todo, el futuro incierto, y porque había parientes en Argentina que decían, vente para acá, mi padre y mi madre deciden venir a la Argentina, a la Patagonia. Dice él, me dolía, en una carta, ¿no? Me dolía dejar esa maravillosa región que es Asturias, la tierra de los hombres idealistas, valientes y solidarios, con lo que partí largas jornadas de sufrimiento y compañerismo, en pos de un mundo más justo mediante la transformación social. Mi padre nació en el 16, entre el 36 y el 39 sabemos lo que ocurrió. En Asturias también sabemos un poquito cómo estaba la cosa, por eso decidió venir. Entonces voy a leer la carta que él le hizo al pueblo, porque el 2 de mayo salimos de Valmurián, Asturias, camino a la Argentina. Era un rumbo incierto, tomado con optimismo, no obstante nos embargaba un profundo sentimiento. Asturias tiene algo indefinible que cautiva. Nos despedimos de un pequeño pueblo en el que los convecinos acudieron en masa a testimoniarnos su afecto. Quedaba la familia, los amigos que siempre nos ayudaron, los amiguitos de nuestros hijos, en fin, una parte de nuestra vida que nos servirá para recuerdo permanente. Yo tenía 9 años, nací en el 42, al 52, 9 años. Entonces, la carta esta que me pareció interesante compartir, Buenos Aires, mayo de 1952. A mis queridos amigos de Palmurián. Insisto, Palmurián, había una aldea, 8 familias, en el centro de Asturias, como mi padre solía decir, te subís al monte que está atrás del pueblo y ves toda Asturias, norte, sur, este y oeste. Unas letras voy a mandaros, esto está un poquito semi-asturiano. Él es que, parece ya en Asturias ya se escribía con la E al fin, ¿no? Él es que bien o mal voy a relataros el viaje hasta Buenos Aires. El 2 de mayo será para mí un día imborrable. Recuerdo además de iniciar un viaje con rumbo incierto, pues si bien uno sabe a dónde se dirige, desconoce lo que el destino le reserva. Fui, digamos, honrado más de lo que merecía por tantos de vosotros en una despedida en la que, a pesar de estar embargado por la emoción del momento, pude apreciar que pusisteis en ella, dado todo vuestro corazón y todo el sentimiento imaginable. Tened presente, queridos amigos, vecinos todos, que mi gratitud será imperecedera en cualquier lugar que me encuentre, y como quiera que sea mi suerte. Salimos de Valmurián el 2 de mayo, como dije antes. No os podéis figurar, todo sería poco como para, por último, ver en aquellos instantes, fijé mi vista en mi Valmurián querido. ¡Ay, Dios! En el que durante tantos años me estoy componiendo, junto con las inquietudes propias de toda existencia, pasé momentos felices en convivencia que a todos nos hermanaban. Esta es la carta que él enviaba al vecindario. Éramos, y espero que sigamos siendo, una gran familia.
sin resquemores, odios, ni desconfiguradas, en la que intimábamos todos y siempre el respeto se mantuvo en esta medida. Último párrafo. Podés creer que esto me ligase siempre a vosotros y me llevará en la primera oportunidad nuevamente a vuestro lado a respirar en ese amable ambiente de franqueza y camaradería. Por conseguirlo seré capaz de todos los mayores sacrificios. Bueno, por suerte vino a Comodoro, se estableció, organizó su vida, mi hermana y yo pudimos tener una familia como él quería, con nietos, ya tenemos, ya mi padre ya tendría bisnietos, él falleció hace un tiempito, y participó de la vida social en Comodoro, del Centro Asturiano, la Sociedad Española, concurría a los congresos de hispanos en Bahía Blanca, en el país, Asturias también, Congreso Asturiano, era muy activista. Y yo cada vez que pude la acompañé, realmente me sembró eso y me quedó. Bueno, voy a deciros entonces qué pasó, que el 8 de mayo partieron, eso parte de la carta lo comenta, ¿no? Pero yo hice un resumen. El puerto de Barcelona a bordo del transatlántico Cabo de Buena Esperanza, que un montón de gente vino en los cabos, Buena Esperanza, Cabo de Horno, en el que los pasajeros viajaban hacinados. Comento esto porque era en realidad, era lo que había. Era un periodo en que la inmigración era masiva. Llegamos a Buenos Aires el día 26 de mayo. Nos esperaba mi tío Pedro Estrada, que con una permanencia de 50 años en la Patagonia no había vuelto a su tierra natal. Bueno, estuvieron 2 días en Buenos Aires y ¿cómo vinieron a Comodoro? No había avión, no había más que tren y transporte. Tren hasta San Antonio Oeste, de ahí hasta Comodoro en una unidad de transporte patagónico. La incomodidad de los asientos fue observada por un señor muy atento que le cedió el suyo más confortable a mi esposa. Supe después que era el doctor Basemave, odontólogo de mucho prestigio. Entonces, un parrafito de la impresión, que después cambió. Nuestra primera impresión en la Patagonia fueron desoladoras. Kilómetros y más kilómetros sin ningún poblado, tierras improductivas con pequeños arbustos, caminos polvorientos sin asfalto, ráfagas violentas de viento, que contraste con la verde y apacible Asturias. Bueno, se adaptó rápidamente. A los 15 días de venir a España ya estaba trabajando en la Sociedad Anónima, la famosa Sociedad Anónima de la Patagonia. Y después anduvo por distintos lugares. Lo importante es que la colectividad asturiana lo recibió y demostró que se nutría de la savia nueva que llega de la tierra del Principado. Es gente joven que siente la nostalgia del terruño lejano. Bueno, teníamos un hermano que había venido un año antes aquí a Comodoro, el hermano Jesús, y decide regresar a Argentina. Se organiza su despedida en el bar de la Sociedad Española allí, y allí surge la idea de refundar el Centro Asturiano, mayo de 1953. Bueno, así hoy en día, con toda la fuerza, la potencia de sangre joven, que realmente supo recibir la herencia, el Centro Asturiano está entre los primeros las colectividades extranjeras de Comodoro Rivadavia, con lo más importante, de acuerdo a lo que yo veo, porque participo, por lo menos colaboro con la Fabada y algunas otras actividades, pues voy trabajando en el petróleo y he viajado mucho por todos lados, por distintos lugares del mundo, etc. Por eso digo que cuando estaba allá participaba. Entonces, quiero decir
hay gente joven. Los chiquillos participan en el cuerpo de baile, en equipo de fútbol. ¿Me están tomando? Sí, bueno, me parecía que se había congelado. Así que eso se ha heredado después el Centro Asturiano tiene más de 60 años, evidentemente, bastante más. Y está vivo, está vivo. Así que eso es lo que quería transmitir. Y les quería decir también un poquito reflexiones de mi padre para terminar esta historia. Espera que yo hice un resumen por acá. Sí, acá está. La colectividad asturiana, como le dije, ha participado en distintas... Bueno, él como reflexión final nos dejó también un librito para los nietos, los bisnietos de su actividad, que es muy fuerte porque en realidad fue un relator de la actividad que ocurrió en España, él tenía sus 20 años, en el año 36 y el 52. Y me ha dejado una cantidad tremenda de información de esa época, que la estoy leyendo a veces, después, pero es más bien un punto de vista de un asturiano. Sabemos que en España había distintas ideas y yo las respeto todas, pero me gusta mucho leer estas cosas y no sé si las voy a compartir, a lo mejor no me interesa, porque es más política posiblemente, ¿no? Él se volvió no solo para mejorar su futuro en la Argentina, sino también, digamos, mi padre es argentino, por empezar, pero igual era asturiano y ya sabemos qué ideas había en Asturias respecto a eso, ¿no? Así que, y de eso tengo mucha información. Entonces, finalmente, llegar a esta altura de la vida y rememorar episodios vividos, no sé si se le puede aplicar el dicho popular, recordar es volver a vivir. Y siendo así, ¿acaso me mostraría complaciente con sentirme de nuevo involucrado en percances y peripecias como los descritos? No tendría inconveniente alguno en vivirlo de nuevo si al llegar a la senectud me encontrara con una familia unida en la que los hijos políticos, nietos y los parientes radicados en España me brindaran la alegría y el contenido que hoy disfruto. Para terminar, diría que nada de aceptar que me obligue a apartarme de mi camino, de modo que al rendir mi última jornada pueda mostrar vacías mis dos manos y decir, como Antonio Machado, y cuando llegue el día de mi último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tomar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hombres del mar. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, José. Gracias a José, a Héctor y a Mabel. Nos vamos ahora desde Comodoro Rivadavia, volvemos a la provincia de Buenos Aires y vamos a contactar con una localidad que está bastante cerca de Bahía Blanca, se llama Coronel Dorrego, donde hay una asociación española muy activa. La migración española en la zona ha sido muy destacada para forjar tanto la localidad como la identidad actual tanto en todo el municipio, en realidad, en todo el partido. En primer lugar, vamos a contactar con Fabián Ferrero, que además de formar parte del Centro Castellano-Leonés, es consejero del Consejo de Residentes en el Extranjero de Bahía Blanca. Te damos la palabra, Fabián. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes nuevamente. Un saludo especial para Luis María y a través suyo al señor embajador. Gracias a Alba que gestionó para que estemos aquí hoy presentes. Y esta carta que voy a leer es del año 54,
es de mi abuelo paterno. Mis abuelos eran todos españoles, los paternos de Zamora y los maternos de Salamanca. Resumen de la historia de mi abuelo Lorenzo Ferrero Alonso, el zamorano. Nació en 1890 en Peque, llegó a Argentina por primera vez en 1913, trabajó en la construcción de acequias en el Valle de Río Negro, luego se trasladó a Bahía Blanca y trabajó como camarero en el Hotel Lopetegui. Más tarde, con un socio español, alquilaron un hotel en Tres Arroyos, el Hotel España, y luego compró un hotel en Coronel Dorrego, lo que se llama Movilidad Social Ascendente. En el año 24 volvió a España y se casó con mi abuela, que era del pueblo de Dornillas. La presentó justamente Nicolás Ferrero, su hermano que vivía allí, que es a quien destina esta carta del año 54. La carta le falta un poco del final, es la única que tengo de mis abuelos y fue enviada por un sobrino del destinatario. Todas las otras cartas son de su familia de España, ¿no? Evidentemente las cartas que enviaron hay que seguir buscándolas allí en nuestros familiares. La carta tiene una particularidad, está escrita a máquina, pero están evidentemente con una instrucción muy limitada. En esa época puede haber llegado al segundo grado o tercero, ya que después debían trabajar en el campo. Para poder entenderla un poco mejor, quienes escuchan, le hice alguna pequeña adaptación de comas, puntos de coma, y bueno, la carta, repito, está dirigida al señor Nicolás Ferrero, Dornillas, Zamora, escrita en Coronel Dorrego el 22 de octubre de 1954. Al año siguiente pudo ir a España con su señora, con mi abuela. Estimado hermano, deseamos que al recibo de estas cortitas líneas se hallen bien de salud, en compañía de toda la familia, quedando la nuestra bien por el momento, gracias a Dios. La presente, en primer lugar, es que de parte de Argelina, que ha iniciado las gestiones para pedir la fe de nacimiento por intermedio de una agencia que se ocupa de eso y le cobra 150 pesos. Esos se encargan de todo lo que hay que hacer, para evitarte a vos trastornos, que resultaría más molesto y más caro. Porque para sacar la cédula de este país, que es obligatoria, sin la fe de nacimiento no se puede hacer nada. Así que esto es para que en el momento de recibir la carta te vayas enseguida a Manzanal de los Infantes, para que cuando pidan los datos de la fe de nacimiento, le den el nombre de Argelina Ferrero y no María, como ya hicieron antes, cuando venía para acá. Porque los datos, todos los tienen ya dicha agencia, pero esta advertencia es por si acaso fueran a ponerle el nombre de María Argelina, que entonces sería todo nulo y otro trastorno más. También te voy a pedir, si para vos no te será inconveniente, que yo te girara un poco de dinero. De los meses que le autorizan a Argelina, ella va a agregar, y entonces aprovecho yo de mandar unos cuantos pesos para tener allí por si llegamos a realizar el viaje el año que viene. Para tener allí para los primeros gastos, porque yo pienso vender lo mío en Peque y lo de Victoria en Dornillas. Porque para cambiar aquí, en moneda española, te cobran un negro con pito y todo. No sé cuánto podrá valer todo lo de los finados padres, que en paz descansen, porque si Pedro te pagó por lo tuyo 150 pesetas, si los ni lares ni la casa,
pues ya veremos. María Argelina, a la que se refería, era una sobrina, uno de los 14 inmigrantes zamoranos que trajo a trabajar aquí en Coronel Dorrego a su hotel. Y necesitaba, como dice la carta, la fe de nacimiento de allí de Zamora para gestionar la cédula argentina como extranjera. Bueno, esa era, en resumen, la pequeña historia de esta carta. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Muchas gracias, Fabián. Vamos a seguir en Coronel Dorrego. Pasamos ahora a contactar a Alicia Jordán. Diego, te interrumpo porque no, me parece que se desconectó y se ha quedado sin batería en el teléfono, con lo cual yo estaba esperando a ver si durante la intervención de Fabián volvía a conectarse, pero me temo que no ha podido conectarse. O sea que si te parece, en fin, concluimos con la intervención de Fabián. Diego, si te parece eso, cerramos con unas palabras tuyas. Si acaso se incorpora Alicia, la escuchamos bueno, no veo otra manera de contactarla. Cuando quieras, Diego. Tienes que activar el micrófono. Vale. Muchas gracias, Fabián. Hemos cerrado con el Dorrego. Podríamos haber cerrado con cualquier localidad de la Patagonia, porque la verdad es que por todas partes hay cartas interesantes en toda la provincia de Buenos Aires, y en el final, la conclusión, creo, de la jornada, al compartir tantas experiencias con protagonistas, es que en toda la República Argentina hay emigrantes españoles con buenas historias que contar y con una vida que probablemente ellos o sus descendientes desean compartir. Reitero la invitación a participar en el proyecto, a implicarse, a leer, simplemente a leer, a escuchar a otros, a buscar cartas, a hablar con familiares sobre ello, porque es una buena oportunidad y siempre está bien tener una excusa para averiguar un poco más sobre la identidad de uno. Al final es lo que hace el proyecto Un Océano de Cartas, que vuelvo a agradecer a todos los que cuelguen una carta, entren en la web, curioseen, y, claro, por supuesto, a los organizadores, tanto a Belén González como a Mateo Niro, el Centro de Documentación, como a Luis Marina. Os agradezco desde Bahía Blanca habernos dejado participar. Agradezco muchísimo a todos los que han hablado hoy, porque, aunque la conexión parezca cercana, estamos a miles de kilómetros uno de otro y hemos compartido vuestras experiencias de una manera que, repito, emociona. Este proyecto se define por emocionar al compartir. Así que gracias a todos y te devuelvo la palabra, Luis. Mateo, ¿algo por tu parte? Solo agradecer nuevamente, decir que hemos visto en este rato la manifestación de lo que venimos repitiendo, que estamos frente a un patrimonio tangible, porque cada uno de ustedes que leyeron esas cartas tenían en sus manos un papel, pero también y fundamentalmente de un patrimonio intangible que se manifiesta en el recuerdo de todas esas historias, en la emoción de lo que nos produjo a nosotros. Fíjense si es un patrimonio tan importante y tan expansivo, y también en la gratitud de todos los que leyeron, de nosotros que lo escuchamos, a todos quienes nos antecedieron en esta carrera de posta que es la vida, que gracias al sacrificio y a la esperanza de cada uno de ellos y ellas, hoy somos quienes somos, y ojalá que estemos a la altura de aquellos sueños. Bueno. Mil gracias, Mateo. Bueno, creo que no hay que ser reiterativo con los agradecimientos. Solo el único que quiero hacer es
todas y a todos los que nos han leído sus cartas, que como decíamos son los protagonistas de esta historia. Cada uno nos llevamos esa historia que nos han contado, en su emoción, en su realidad, en su contenido, nos la llevamos dentro. Y quería quedarme con dos ideas. Una la planteaba Alberto, es decir, si en alguna medida este proyecto, en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, ha conseguido que nos comuniquemos, nos hablemos, nos leamos, creo que es para darse por satisfechos. Creo que eso nos basta. Y la segunda idea, que la empezaba a apuntar Mateo al terminar, es que cada una de esas historias que están en las cartas de ustedes y en las de tantos otros emigrantes españoles que llegaron a la Argentina, hablan de ellos, de los protagonistas de esas cartas, hablan de ustedes, que las leen, pero nos hablan también de nosotros, que las escuchamos. Y eso es realmente importante, que esos valores que están contenidos en sus historias, que son valores de esfuerzo, sobre todo muchos otros, pero valores de esfuerzo, creo que nos hablan de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. Ese es el valor que está, el valor más tangible, y ahora sí, tangible, de las historias que nos han contado. Así que, pues eso, muchas gracias por parte de la Embajada de España y del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Y una invitación, gracias a los equipos técnicos, como siempre, a Itziar, a Belén, a Alba del Consulado General en Bahía Blanca, que son los que hacen posible, en este caso las que hacen posible que esto suceda, y a las que nos escuchan y los que nos escuchan a través del canal YouTube del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Simplemente invitarles a que sigan escuchándonos, a que sigan colaborando y a que sigan emocionándose con nosotros escuchando estas historias. Muy buenas tardes.